Creo que todos compartimos el sentimiento común de que de los meses del año, el más gustoso para nosotros, el más esperado para todos, es el mes de diciembre. Porque el mes de diciembre está como cargado de una fascinación, de un espíritu de alegría que incluso los que no confiesan este misterio lo logran percibir, se dejan contagiar. Y es verdad que el comercio se aprovecha de esta noción de alegría, de esta noción de espiritualidad, de esta noción de salvación no digerida para muchísimos. Y empezamos desde octubre a finales de noviembre a aproximarnos a los tonos, a los colores, a las luces, a los sabores de la Navidad. Y de consecuencia, todo ese diciembre y los preámbulos de noviembre, todo está dirigido a esta noche. Siéntanse privilegiados por haber venido. Porque habrá otros que lo pasarán en las cantinas, que lo pasarán en la calle, que lo pasarán de otra manera, incluso en familia, pero al margen de poder enunciar el sentido de esta fe. Y qué privilegio que ustedes hoy vinieron, y lo tengo que decir, no para darles aliento, sino porque qué lindo que puedan volver esta noche a casa a decirle a alguien feliz Navidad y lo digan con propiedad. Que todo el camino que hicieron, tal vez hicieron la coronilla de Adviento, es muy probable que tuvieron bien el pesebre en casa, cantaron villancicos esta última semana en la novena. Qué privilegio que estén aquí esta noche. Así que ustedes sí que saben recoger el espíritu del año que le apunta siempre a diciembre, que tiene este tono de alegría y que hoy lo concretamos interpretándolo desde adentro. Bien, dicho eso como introducción, sintiendo que somos privilegiados de poder estar en esta misa solemne de la Natividad del Señor, de la misa de medianoche, aunque no es medianoche, pero es la misa que celebramos de manera más solemne. Bien, quiero ponerles unos registros previos, aparte de esta introducción general. ¿Quiénes debemos estar aquí de manera pertinente? Los que tendríamos estas 4 convicciones de fe. La primera convicción de fe, que hay que recordarla de vez en cuando, es: los que nos atrevemos a creer, es como un principio teológico de fondo, que Dios no solo existe, sino que Dios tiene un propósito de salvación para el hombre e interviene en la historia del hombre para que el hombre codifique ese propósito de salvación, y que el hombre, por su parte, es capaz de interpretarse dentro de un marco de salvación que solo Dios puede colmar. Ese es el primer principio. O si no, uno está aquí en vano. Y en general en nuestra fe, si uno no tiene claro eso, que Dios tiene una apuesta de salvación para nosotros y que nosotros hemos de enganchar desde nuestra libertad en una fe que nos deja ver ese propósito y en el que nos descubrimos como objeto de esa acción de Dios para nosotros. El segundo es este: no basta decir así en general que Dios tiene ese propósito. El segundo es que los que estamos aquí debemos hoy ratificar que creemos que ese propósito de Dios se concreta en el misterio de Cristo y que Cristo desvela propiamente quién es Dios y hasta dónde Dios tiene un propósito con nosotros.
¿Y cuál es el modo de ser de Dios para con nosotros? O sea, uno no puede decir en general que tal vez Dios tiene algo de salvación para mí. Si uno es cristiano, debe confesar que Cristo revela ese misterio y nos pone en la dirección de esa salvación. Y por eso esta natividad es uno de los peldaños esenciales de esta fe. Y tercero, que Dios interviene en la historia y que la narrativa de lo que Él ya es para nosotros y que como lo ha revelado en el misterio de su Hijo, nosotros lo recreamos en la memoria, en nuestra narrativa y en nuestra capacidad de celebrarlo. Para que en la medida en que lo repetimos, lo redescubrimos, nos vamos integrando a esa salvación y vamos llamando a otros. Es un principio eclesiológico que en comunión se puede vivir. Solo así, recreando esta acción de Dios, se puede vivir esta fe de ser cristiano. Y lo último es eso, como parámetro general, porque es útil como ubicarnos. Lo cuarto es que nosotros en el fondo, o si somos cristianos, hemos de creer que esta historia no logra la plenitud de la expectativa humana sobre felicidad, sobre plenitud de vida. Y que nosotros creemos que lo que Dios ha hecho en su apuesta por salvarnos, en la revelación de su misterio en Cristo, que Él nos deja descubrir quién es Él para nosotros. Y en esta manera de ir en la historia integrándonos a ese misterio de salvación de manera comunitaria, eclesial, solo tendrá plenitud en el misterio definitivo donde Dios cierra la historia y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el marco general de esta. ¿Lo creemos? ¿Creemos en ese Dios así? En ese Dios que se revela en Cristo, en ese Dios que lo vamos descubriendo en esta acción comunitaria de memoria y de celebración y de narrativa de esta salvación, y que al final esta historia es solo una parte, porque la plenitud está por venir y ya está abierta, porque ya creemos y todavía nos falta por concluir lo que en teología nosotros llamamos el ya, pero el todavía no. El ya es este misterio y el misterio que celebramos en Pascua. Y el todavía no es esa promesa de que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dicho eso, ahora vengamos al momento que nos envuelve en esta fe. Dice hoy el texto de Lucas que María estaba encinta y que fue con su esposo José porque estaba obligado a censarse. Como cuando a nosotros nos dice, estás obligado a censarte o a votar o a hacerte la vacuna. Y entonces dice que José también fue y subió de Nazaret, donde vivía, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Y eso no es gratuito, porque ya había una promesa de que el Salvador definitivo debía nacer en Belén. Así que el decreto del emperador Augusto, que trajo una paz muy grande en el tiempo de su reinado, y que él mismo, en la cosmovisión que había de un emperador de ese talante, se llamaba ya Salvador, ya tenía el código de Salvador. Pero resulta que el que va a nacer no nace en un palacio, y el nombre de Salvador sí que le va a ser pleno, porque hoy recordamos al emperador Augusto no por su grandeza en su momento, lo recordamos por el que nació al margen de la potestad de un gran Señor. Entonces, digámoslo así, María bajó con él a esta ciudad que ya era profética, que ya estaba en la expectativa de Dios, para empadronarse con su esposo José. Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Expliquemos punto por punto, digamos, esto que es de nuestra utilidad. Parto por el último versículo, porque no había sitio para ellos en la posada. Hay un versículo de Juan que dice que Dios envió a su Hijo al mundo y los del mundo no lo recibieron. Y este versículo de Lucas nos quiere decir que había un niño que contenía el misterio de nuestra salvación y no había lugar para él. Ya una primera enseñanza para los que hoy vinimos es, y con toda esta parafernalia que montamos para diciembre, en realidad hay lugar para ese niño. Hay lugar para Cristo en nosotros, por dentro, no por fuera, porque habrá casas, lugares, pesebres chusquísimos, pero por dentro, hay lugar para Él. Tremenda pregunta. En el Cauca, ¿hay lugar para Él? Hoy hay cantinas, veredas, bueno, fiestas por todas partes. Miren este número que tengo acá, que quise dejarlo hasta ahora. Hasta el 31 lo digo. 770. Hicimos el 7 de diciembre una campaña en toda la arquidiócesis encendiendo una vela por la vida, porque se respete la vida. El 7 de diciembre teníamos en las cuentas 770 asesinados en el Cauca. El año pasado no llegaron a 700, eran 600 años. 770, pero hoy ya no son 770. Del 7 de diciembre al 24 ya no son 770 asesinados. Y estoy seguro que el 31 de diciembre estamos, si no superando, pero no es que lo quiera, es que duele decirlo. Entonces dice que el niño no había sitio para ellos en la posada. Uno podría mirando esa cifra. Ustedes saben lo que significa esa cifra, que detrás de la cifra hay 770 asesinos que no saben interpretar a un ser humano y lo consideran un objetivo y que lo pueden eliminar y lo consideran un éxito, y a lo mejor hoy están ebrios celebrando cuántos de esos fueron suyos. Y detrás de eso están los asesinos, que hay que orar por ellos. No saben lo que es. Y delante de eso están hoy en esta Navidad 770 familias que no tendrán la alegría de lo que muchos de nosotros podemos contar porque estamos completos. Eso significa en este texto que no hay sitio para el Señor en el Cauca, que a Dios no se le quiere recibir. Así nos vistamos de luces y llenemos de cosas, la Navidad es terrible. Pero Dios no se desprende de la necesidad de salvarnos. No había sitio para Él, pero nació, y no nació con reproche, y nació en el lugar, así un emperador, Augusto, grande, era grande realmente, y trajo una paz muy grande al Imperio Romano y al entorno. Él se prestó, porque si no hubiera citado a ese censo, este hijo de José y María no habría nacido en el lugar donde debía, por las profecías, nacer el Salvador. Dios se vale, por eso yo decía en ese tercer principio que tenemos que creer que Dios actúa en la historia y se vale hasta de lo que no pareciera que cuenta. Y bien, Él nació en el lugar correcto y en unas condiciones de no recibimiento, de no reconocimiento. Y Dios no quería llegar ostentoso. Ya eso es un parámetro. Ya es un parámetro para que nosotros
nos planteemos. Hay gente que necesita ser ostentosa. Los que están detrás con esas armas necesitan ostentarlas para contar, para saber que sirven a un propósito que es falso además, pero para sentir que cuentan en algo. Y esa soberbia la tenemos casi todos para muchas cosas. Hacemos cosas inverosímiles para hacernos contar, para hacernos evidentes, para hacer que otros se fijen que existimos. Triste. Y el Señor no. Mire cómo nace en una pesebrera, o en un pesebre, como dice el texto, pero nosotros debemos llamar una pesebrera donde se cuidan animales. San Agustín, hay un comentario de San Agustín, porque lo del buey y la mula, pues no está en los textos bíblicos, pero tiene un recodo bíblico muy interesante. Y San Agustín decía que las pesebreras sirven para alimentar los animales, en invierno particularmente, pero para alimentar. Y si la pesebrera sirve para alimentar este niño que nace, porque hoy tendremos la Eucaristía y seremos alimentados desde ese misterio de despojo, de pequeñez, de ignorancia, en el sentido de haber sido ignorado. Él se hace alimento para nosotros, dice San Agustín. Nace en una pesebrera donde se alimenta a los animales, casi que nos dice a los otros animales, porque se tiene que ser muy animal para llegar a esa cifra. A nosotros ese niño nace para alimentarnos. Él nos convoca con un alimento que nos transforma por dentro. Y en ese sentido, miren la riqueza de poder también mirar en el pesebre la hondura de estos textos, que son más que cosas bonitas. Dios nos habla en la profundidad de lo que Él en su humildad es capaz de mostrarnos. Bueno, y dice que este hijo primogénito, que no quiere decir que es el primero entre otros, sino en la Biblia el primogénito tiene una categoría de dimensión salvífica, que este primogénito lo envolvieron en pañales y lo recostaron en un pesebre. Y hay quien comenta que los pañales aquí parecería una frase ingenua, pañales, que hacen referencia al manto con que cubrieron a Cristo cuando fue colgado de la cruz y bajado de esa muerte cruel. ¿Se dan cuenta que en la Biblia no hay ninguna palabra gratuita? No hay una narrativa básica, es teológica, y tendremos siempre que aprender a mirar hondo la palabra del Señor. Pues ese niño de los pañales ahí es el mismo que colgó de la cruz, en esa sábana cubierta para poderlo. En los dos casos hay un desprecio, hay una pequeñez. Dios no ostenta nada, Dios nos permite excluirlo, maltratarlo, marginarlo, desconocerlo. ¿Y la Navidad para qué nos sirve? Para que nos planteemos de veras, ¿y ese niño tiene un lugar para mí? O mejor, ese niño, yo le doy un lugar en mi vida, en mi familia, en serio, en serio. ¿Y qué más nos plantea este niño? Nos plantea cosas muy tremendas, porque tendríamos que plantearnos, si tuviéramos que hacer, digamos, juego de palabras, los que hoy vinimos queremos que ese niño crezca en nuestra vida, porque lo consideramos aquí el niño Dios. Pero qué lindo poder imaginar que ese niño debe crecer en mí o conmigo. Yo debo lograr identificar que ese niño que no fue recibido debe tener para mí un desafío de conocerme. ¿Cuál sería una petición para esta noche de Navidad? Señor, que yo te conozca, que sepa la altura de tu amor para que yo quede seducido de ese impactante camino de salvación que no termino de entender.
La Navidad es para eso. Es verdad que nos damos regalos y todo eso, pero ¿por qué es así? Para entender que ya hay un regalo y que todo lo demás es derroche de ese regalo. Qué lindo poderlo ver así. Yo lo quiero dejar crecer, y cuanto más crezca yo sé más quién es Él para mí. Porque mire, ¿no nos conmueve acaso? Nuestra confesión cristiana es tremendamente difícil, siempre lo digo. Yo mismo me sorprendo de tener que predicar esta fe. ¿Les parece obvio que Dios se haga tan pequeño, que se deje sacar de lo que cuenta en el mundo para ser insignificante en una pesebrera? ¿Nos parece eso obvio? ¿No nos genera una pregunta de algo como: Dios sí que nos abre las márgenes para podernos seducir? Este es un misterio que debe taladrarnos en la razón y debe desatarnos preguntas de hondura en el corazón. Entonces, digamos, la Navidad está provocada como historia que narramos para que en cada Navidad yo pueda ir más hondo sobre el misterio de lo que Dios tiene para mí. Dicho eso, entonces voy a comentar la segunda parte de aquí. Dice: en aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Unos pastores, también al margen de la gran ciudad, unos que sobrevivían apenas. Y de repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad. Por eso cuando hagamos siempre gloria los domingos, que nos gusta cantar, cantamos una gloria no para hacerle crecer la gloria de Dios ya existe. La plenitud de la verdad, del bien y de la bondad, digamos, y de la belleza, eso es trascendental, ya está en la gloria de Dios. Cuando vengamos como hoy cantamos en gloria y lo hicimos al inicio, a nosotros debemos quedar arrebatados por la gloria de Dios. Y dice aquí que unos pastores que pasaban la noche al aire libre, se les presentó este ángel y la gloria del Señor los envolvió en su claridad y se llenaron de gran temor. Pero no es el temor del miedo, el temor de la pequeñez, porque si uno está en la gloria de Dios. Y entonces dice que esos simples no se le presentó a los sabios de la ciudad, no fue a donde el emperador Augusto a decirle: hay otro que es más grande que tú. No fue a los más entendidos sobre religión, unos pastores. Y esa gloria los arrebató. Y el ángel les dijo: no teman, les anuncio una buena noticia. Esta noche la llamamos Nochebuena porque es una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. ¿Por qué diciembre tiene este código de felicidad y alegría? Para nosotros sí que lo tiene más, porque es que hay una gran alegría para todo el pueblo, hasta para los que no creen. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Un Salvador, esa palabra. ¿Qué puede ser esa palabra? Una mamá que un médico le salvó al hijo. Eso significa mucho. O que una persona estuvo en una situación tan crítica y salió adelante y puede decir: me salvé. La palabra Salvador es una palabra completa que llena de plenitud nuestro horizonte. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Todo eso conjuga en la misma palabra. Y dice: y ahí tienen la señal. Entonces da una señal el ángel: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces,
La señal que vinieron a mirar y si había unos pañales y había un niño en una pesebrera. ¿Esa es la señal realmente? No. La señal realmente es que Dios se haya acercado de manera tan humilde al misterio del hombre mismo, porque tocó nuestra carne y Dios se hizo hombre, es lo que celebra esta noche. Y por eso tocar a otro hombre es de ignorantes, es de gente primaria, es de ser extremadamente básico. Porque si Dios se le inclina al hombre, ¿cómo el hombre se destruye a sí mismo? Si Dios se abaja tanto, ¿cómo un hombre sobre otro se ensoberbia tanto? Entonces, nosotros cuando hablamos en la iglesia de la dignidad humana, estamos diciendo es que Dios es el que nos demuestra que tenemos un valor impecable, inmenso, porque Él se hizo hombre y en una dimensión de humildad, de modo que alguien no pueda decir hasta ya no alcanzo. Es que es sorprendente lo que celebramos. Bueno, entonces ese es el signo, esa es la señal. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, el ejército celestial. Cuando nosotros en la misa cantamos santo, 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 santo es el Señor, es el ejército. Nos unimos a las voces de estas voces. Y por eso debemos sentir gozo, porque casi que entramos a un pedacito del cielo. Y entonces dice que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz. Paz a los hombres. De buena voluntad tiene esta traducción. Bueno, ¿qué nos queda para llevarnos? ¿Quieres abrirle un espacio al niño? ¿Quieres hacerlo crecer en el sentido de que tú quieres que cada vez puedas interpretar que él en tu historia, él quiere desvelarse como Salvador? Quiere ser tu alegría. Te quiere mostrar el sentido de plenitud que tiene, que esta historia no la colmará, pero él, como ha venido y nos ha salvado, él tiene un proyecto, y si tú lo dejas crecer, tu vida la vas a leer distinto. El ser humano que está delante de ti, tuyo, nuestro enemigo. Y sabremos adaptarnos a muchas cosas. Bien, yo ya me extendí como siempre, pero feliz Navidad. Espero no les haya quitado la alegría con este sermón tan largo, pero para poderles decir feliz Navidad toca que nos impacte lo que Dios ha hecho por nosotros. Toca que nos conmueva. No nos conmueve la humildad de Dios para acercarse, para rescatarnos, para reconducirnos. Bien, si eso no nos conmueve, no podemos decirle a otro feliz Navidad. Pero si eso hoy, al celebrarlo aquí, en todo el conjunto de la celebración, nos conmueve, nos da un hálito. Esta sí es una alegría distinta. ¿Qué importa que no nos dieran hoy un regalo? El regalo ya está puesto. Reconócelo. Encuéntrate con él. Deja que el susurro de los ángeles también sea para ti. Deja que el esplendor de la gloria te abrace hoy en esta noche de Navidad. Deja que el sentido de la historia tú sientes que Dios lo lleva por delante a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que nos descompone y nos entristece. Para eso es la Navidad. Bueno, dejémoslo ahí. Al niño que ha nacido, más allá del pesebre, digamos, al niño, al Dios con nosotros, al Dios que nos ama. Démosle un aplauso grande y digamos feliz Navidad, de verdad. Feliz Navidad.